capítulo 10. 1 Pedro 5, 10 y 11. Muy bien, dice así: la santa, inerrante y todo suficiente palabra del Dios Altísimo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Santo, a ti, eterno Dios, sea el imperio, la alabanza, la sabiduría, el poder, la omnisciencia, omnipotencia. A ti, Señor, sean todos y cada uno de los atributos, Señor, manifestados y explicados y entendidos en la Sagrada Escritura, todos en beneficio del crecimiento de tu obra, todo para tu gloria, para ti, para tu beneficio siempre, Señor. Aquí está tu pueblo iniciando un nuevo año. Has permitido que terminemos el año 2021 y hemos transcurrido unos días del 2022, Señor. Gracias por cada situación que ha pasado en este nuevo año. Gracias por la esperanza que tenemos. Gracias por muchas cosas, Señor. Y también te solicitamos, te pedimos que escuches siempre nuestras oraciones por todo lo que se viene, por la expectativa, no solamente espiritual, personal de cada persona, de cada uno de nosotros, sino también por la expectativa de nación, de país, de continente. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque hoy siguen las iglesias bíblicas predicando el evangelio y muchas más personas están llegando a tus pies. Te pedimos por ese último, por esa última persona que va a escuchar el evangelio y se va a convertir, porque a partir de ahí, Señor, nuestros ojos, nuestra vida, el sentido de nuestra vida llegará a ese culmen que es ver a nuestro amado Salvador, Señor. Gracias por este espacio que tenemos para poder predicar, para poder compartir entre hermanos. Y te pedimos que hoy tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas, que tu palabra sea ese manantial que nosotros estamos necesitando. Tu siervo, Señor, es insubsistente, es incapaz de muchas cosas, Señor. Así que te pido que me fortalezcas en este momento, pero que toda la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Hoy vive el mundo uno de los más grandes peligros globales, generales. Hoy enfrenta nuestro país uno de los más grandes peligros del continente. Hoy, a nivel local, ya no país, mundo, sino a nivel local, fuera de los peligros que acabo de decir, estamos enfrentándonos a problemas graves de seguridad, a problemas de salud, a falta de oportunidades, hay injusticias, hay limitación en nuestras libertades, hay desabastecimiento en varias empresas y en varios mercados del país, y hay una inflación nacional y una inflación mundial, como lo dije hace poco, y la lista sería mucho más larga. Estos versos que he leído pertenecen a una porción de esta carta, de esta epístola de Pedro, y este va en el capítulo 5, va del 6 al 11, y esa porción la podemos definir como una exhortación final a mantenerse firmes en medio de la persecución. Esta carta también es para aquellos
digamos, creyentes que estaban huyendo, que estaban en esa persecución. Nerón había sido implacable con el pueblo de Dios. El propósito era de animar a los cristianos a perseverar en esas aflicciones al poner ante ellos la esperanza de la gracia que se les había reservado, así como la gloria de Cristo. Como un resumen general de toda la carta, encontramos como la persecución a los cristianos había aumentado en ese tiempo de los apóstoles. Esta carta alienta a estos expatriados, como dice el versículo 1, a ser fieles y a vivir como Cristo en un medio de unas circunstancias muy, muy, muy difíciles. Tenemos un Dios que no cambia. Tenemos un Dios que no cambia con el cambio de los tiempos. Tenemos un Dios que no cambia con el cambio de las edades, como dice Hebreos 13:8. Ese mismo Dios del que habla Pedro, del mismo que está él acudiendo a él, hablando de esas características o atributos o esperanzas que le está dando a su pueblo, es el mismo Dios que tenemos hoy. Hoy, nosotros no somos como la secta romana, que a cada circunstancia le tienen su novenita y le tienen su santico. Si no tienes novia, le rezas a un santo. Si no tienes trabajo, le rezas a otro. No, nosotros no tenemos esa inmensa dificultad grande creada por ellos mismos de que le rezan a cada santo de acuerdo a las circunstancias. No, nosotros tenemos un Dios poderoso, sublime, eterno, que no cambia con las edades. Ahora miremos el detalle de lo que acabamos de ver, porque de lo que se trata es un mensaje para nuestra fortaleza. Primero encontramos al arrancar un atributo a nuestro favor, más el Dios de toda gracia. Es un atributo del Señor. Dice MacArthur, todo creyente recibe la gracia de Dios como resultado de responder a las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son que la salvación es por gracia. Maravilloso. Agrega además en su libro sobre la gracia una definición que él recoge, varias definiciones que tienen varios comentaristas, pero al final él da su propia definición de lo que es la gracia y me pareció que era bien importante. Son 2 renglones y dice, es la influencia libre y benevolente de un Dios santo obrando soberanamente en las vidas de pecadores indignos. Esa es la gracia. Nuestra vida cristiana inicia con gracia y continúa con esa misma gracia. Pablo expone eso en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, que tanto hemos pasado por ahí y casi que no lo sabemos de memoria. Dice, porque por gracia somos ¿qué? Somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Todo nuestro correr, toda nuestra lucha en esta vida están marcados por la manifestación de la gracia. Todo absolutamente. No hemos hecho nada, absolutamente nada para merecernos. Su clemencia, la clemencia del Señor es desbordante y lo único que nosotros hemos hecho fuera de poner nuestros pecados es sencillamente responder creyendo en su Hijo. Eso es lo único. Responder a esa gracia, responder a ese evangelio creyendo en él. En este versículo se nos expone que la gracia es un atributo de Dios, porque miren cómo dice, más el Dios de toda gracia. Un atributo de él, que obra para nuestra salvación, como lo dice Efesios 2:8, acabamos de leer, que obra también para nuestra santificación. En el camino de nuestra vida, hacia esa glorificación, hacia el Padre, nosotros somos beneficiados por la gracia de Dios, e incluso en nuestras propias debilidades. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate. ¿Bástate qué? Mi gracia, porque mi poder, dice Jesucristo, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Como les dije ahora, es por medio de esta misma gracia que somos santificados. Es por medio de esta gracia que somos fortalecidos.
Es por medio de esta gracia que somos capacitados para el servicio. Sabemos que nosotros podemos tener dificultades, enfermar, una cantidad de cosas, pero a veces parece que como creyentes estuviéramos negando la gracia de Dios por nuestro actuar. No que un impío nos podrá decir, no que tú crees en Cristo, mira cómo está tu vida. Es un desastre tu vida. No que tú sigues a Cristo, que tu fortaleza, tú te fortaleces en Él. ¿A qué te pareces? ¿Te pareces al impío de la puerta del frente? ¿Te pareces al impío con el que te encuentras en la calle, que viene de beber, está amanecido? ¿Te pareces al impío en tu propio padecimiento? Dice que en esta gracia también somos capacitados para el servicio. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es el Dios de toda gracia y tiene una continuidad natural de lo que viene en esta carta. Acabé de hablar de gracia. Miren en el capítulo 1 de esta misma carta de Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 13, dice, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y en el capítulo 4, versículo 10, miren cómo dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en el 5:5, Pedro trae algo de Proverbios 3:34 cuando dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque, mire, ahí trae Proverbios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. En estos versículos se presenta a Dios como ese gran dador de gracia, el gran dador de gracia. Ese es el Dios, el que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Ahí es donde entramos en la segunda parte, que dice un llamamiento de peso eterno. Tenemos un llamamiento de peso eterno, porque miren cómo dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. La gracia es el camino a la gloria eterna. La idea de Pedro es que el primer pensamiento de Dios para con nosotros no es solo de gracia, sino de llevarnos a esa gloria eterna. No nos quedamos en la gloria, en la gracia, sino que vamos con en su plan original, es con esa gracia llevarnos a la gloria eterna. Todos los medios de gracia tienen como objetivo recibir y ser satisfechos con la gloria del Señor. En Lucas 12:32 dice, no temáis. Y se le puede decir, la podemos tomar nosotros, cuando dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esa gracia y su gloria, en ese sentido nosotros podemos entender que el reino de Dios es nuestro. Ahí pertenecemos. Ahora vivimos aquí en gracia, por fe o confiando de que estaremos por siempre en gloria. De otro modo, que si el Dios de toda gracia dará gracia posible con el fin infalible de llevar a cada creyente hacia la gloria. Y en el Antiguo Testamento vemos un ejemplo bellísimo y fue en la elección de David. En primero de Samuel 16:13 dice así, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vivió sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Le dio un reino terrenal
y las ventajas terrenales que se derivan. Pero años después le dijo, en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Le dio aquí en la tierra, pero le habló de un reino eterno. Le dio gracia y gloria. Así es a todo creyente verdadero cristiano. Eso no es a los personajes bíblicos. Eso no es los patriarcas bíblicos. No, no, es para cada creyente. En ese sentido, la Biblia no es selectiva. ¿Qué tropiezos estás poniendo tú para que haya gracia en tu vida? Dios quiere darte gracia. Pablo lo dice, Dios ha prometido todo su poder y sabiduría para llevarnos a posesión de esa bendita gloria. Miren cómo lo dice Pablo en la segunda epístola o carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La misma expresión que estamos hablando, entendiendo de Pedro, Pablo le explica de otra manera. Gracia, gloria, reino, gracia, gloria, reino. La fe y la santidad que tenemos que tener ahora son medios, pero la gloria y la salvación es el fin. Allá llegaremos a la gloria de la salvación final. Esos medios tienen como objetivo que andemos en ellos y al mismo tiempo se va haciendo cada vez más claro en nuestros corazones el derecho de la gracia de poseer y disfrutarlo para siempre. Pero miren cómo lo dice. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. En Jesucristo. Y hemos hecho este énfasis varias veces cuando hablamos de en Cristo o en Jesucristo. Este llamamiento y esa gloria son en Cristo. Son en Cristo. Tanto Pedro como Pablo tienen muy claro que el llamamiento a los creyentes se hace completamente efectivo es en Cristo. Es decir, a través de la identificación de los creyentes con el Cristo crucificado y resucitado. El arrepentimiento y esa manifestación externa hacia el pueblo, hacia el mundo, hacia la gente, diciéndole, miren, yo soy de Cristo en el bautismo. Yo soy de Cristo. También vemos que para nuestro autor, para Pedro, la gloria pertenece a Cristo en primer lugar y a los cristianos en segundo lugar como consecuencia de estar unidos a Él. La gloria es para Él siempre, siempre, siempre. Un tercer punto que podemos entender aquí para dar orden a este versículo es una espera larga de un corto tiempo. Una espera larga de un corto tiempo. Porque miren cómo dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Esto ha habido muchas controversias, ha habido ataques por parte de los no creyentes por este corto tiempo que se volvió largo tiempo. Pero créanme, en los decretos divinos se nos dice de muy poco tiempo para que poseamos esa felicidad eterna. Nada, absolutamente nada en los cielos, nada en la tierra puede frustrar el estado de gloria eterna. Jamás eso será frustrado, el estado de gloria eterna. Así que camina tranquilo en su gracia, en la gracia que Él nos da, porque sabemos cuál es el final, a dónde vamos a llegar. Nosotros sabemos a qué puerto vamos a llegar. No es que nos haya cogido una tormenta en medio del mar, en medio del Pacífico, que no es ningún mar Pacífico, es el más bravo de todos, y nos cogió un mar y no sabemos para dónde, ¿no? Se nos cayó la brújula por un lado del barco, entonces yo no sé para dónde va. Y no, los cristianos sabemos cuál es el puerto donde vamos a llegar. Entonces, ¿cuál es el problema?
mostrándole a la gente qué clase de cristianos somos. Así que camina tranquilo en su gracia, aun cuando te parezca lejano. Pídele al Señor, pidámosle al Señor todos que nos enseñe a contar su tiempo, no el tiempo de nosotros, porque en el tiempo de nosotros nos vamos a equivocar siempre. Que Él nos enseñe cuáles son sus tiempos. Miren esta exhortación tan divina que está en Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es cierto que estaremos en peligros, como lo vimos en la introducción. Wow, cada día sale un peligro distinto. Pandemias y repandemias y otra y tan, y que ya no se llama tal, sino que llama de otra manera, y el alfabeto griego y todas esas cosas. Vendrán tentaciones, tenemos las tentaciones volando alrededor de nuestra cabeza, tenemos pruebas todos los días, tenemos suficiente, pero es solo un poco de tiempo que hay entre esas adversidades y la gloria eterna. Hay un poco de tiempo entre estas dificultades que estamos pasando y la gloria eterna. No sé si se nos dará el recordar todas las cosas cuando estemos al frente del Señor, o nuestra mente se acordará de cada momento en nuestra infancia, en nuestra juventud, en nuestra vejez, si Dios nos permite envejecer. No sé. Pero lo que estamos viviendo ahora está a un pasito de la gloria del Señor. Así que cada que vengamos ahora, como lo vamos a ver, a la ordenanza de la Santa Cena, tengamos en cuenta que se trata de un fuerte recordatorio de dos asuntos importantes. Primero, que nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Eso no se nos puede olvidar. Y segundo, que estamos a la espera de la gloria. El tiempo se acorta. Y hasta que Él venga. Cada día, cada dificultad, cada vez que escuchamos en las noticias que se recrudece cada vez más la situación de países, allá en la parte báltica hay problemas entre Rusia y Kazajistán, o sea, hay una cantidad entre todos los países contra Israel por el tema pues de la posesión de esas tierras, todo lo que tiene que ver con todo el tema político, cómo está cambiando el mundo, cada cosa de esas es permitida por Dios. Pero todo va a ser para llegar a cumplirse el plan perfecto. Es perfecto el plan que Él tiene para nosotros. Si tú vas mañana donde el médico, y te lo digo, si vas mañana al médico y el médico te dice, uy, tenés un cáncer, pero regado por todas partes, mejor dicho, estás a horas. Debe ser nuestra expresión. Debe ser nuestra expresión. Dios, era lo mejor que tenías para mí hoy. Si tú eres creyente. De resto, para los otros será otra cosa. Pero para el creyente es lo mejor que tiene Dios para ti en ese momento, porque Él está pensando en ti. Él está al lado tuyo. Cuarto, una promesa cumplida en el pasado que vendrá en el futuro. Dice, y el mismo, Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y tenemos que recordar cuando nosotros pasamos por Filipenses capítulo 1, versículo 6, que decía, estando persuadido de esto, ¿se acuerdan? En la oración de Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién la va a perfeccionar? Él. Dios no dejará su obra incompleta. Eso téngalo por seguro. La obra se completará con segundos, con minutos, con estrategias, con absolutamente todo. Se va a cumplir, queridos hermanos. Los verdaderos creyentes debemos estar seguros que estamos en las manos de un Dios absolutamente poderoso y que no se van a frustrar los designios. No se van a frustrar. Y Él nos ha llamado a participar de su gloria eterna en Jesucristo
Y más aún, Él ha prometido, Él ha prometido llevar a cabo ese propósito. Y en nuestro texto el día de hoy, capítulo 5, versículo 10, ya vimos que Dios fue el que nos llamó, Él fue el que nos llamó. Y es Él el que ha prometido llevar a cabo el propósito del llamamiento. Es Él. Y si no creen, lo voy a volver a leer. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. No fue que yo me esté buscando a Dios porque Dios estaba perdido. No, Dios está ahí. Él fue el que nos buscó. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice Él mismo, os perfeccione, afirme, fortalece. Estos 4 verbos de ese final del versículo 10 se encuentran como dice un comentario bíblico, en un futuro indicativo. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que no se trata de un mero deseo de Pedro, sino una promesa de Dios que indefectiblemente se va a cumplir. Cada uno de esos se van a cumplir. A mí se me va a cumplir el de establezca. Todos en cada uno. Todos, cada uno de estos te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Y ya veremos qué significa cada uno de ellos. Es una promesa de Dios que indefectiblemente, pandemia sobre pandemia, guerra sobre guerra, peste sobre peste, se va a cumplir. Y miren cómo lo dice la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice así: y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, ¿ven que es distinto? Os afirmará, os fortalecerá y establecerá. No nos confundamos en el tema. De todas maneras, es entendible lo que habla entre uno y otro. Son muy similares estos versos entre sí, pero cada uno tiene un pequeño énfasis distinto. Veamos. Primer lugar, perfeccionará, para ver cómo lo dice la Biblia de las Américas. Es un término muy común en la enseñanza ética del Nuevo Testamento que significa poner en orden, establecer y confirmar. Se refiere sobre todo al carácter. Cuando dice perfeccionará es porque tratará el carácter del creyente. Por medio del sufrimiento, Dios va a perfeccionar tu carácter, o dicho de una forma, va a crear en ellos un carácter totalmente restaurado. Segundo, los afirmará, que también es un tema común en el Nuevo Testamento. Este término significa establecer, fortalecer y apoyar. La idea es que Dios afirmará tu fe. Relacionado es con la fe, afirmará tu fe. Perfeccionará, relacionado con el carácter. Afirmará, relacionado con tu fe. En tercer lugar, dice Dios, los fortalecerá. O sea que nos hará ¿qué? Más fuertes. Nos hará fuertes. Él nos va a hacer fuertes. No trates de sacar tu fortaleza de ti. Es que la vida. No. La perfección está en Él, la afirmación está en Él, el fortalecimiento está en Él. Y el último, establecerá. Este significa cimentar, colocar sobre un fundamento. Pase lo que pase, te mantendrás en tu lugar. Simboliza seguridad, simboliza roca fuerte. ¿Y la roca es quién? Cristo. Tratamos de definirnos con alguna exactitud, yo pegándome a comentarios bíblicos por mi falibilidad. Vemos que son similares, que todos transmiten más o menos una misma idea. Lo que Pedro ha hecho es usar una serie de palabras con un significado absolutamente parecido y hacer hincapié en que el bien que Dios quiere para los creyentes, incluso ahora, en medio de todo sufrimiento. Es el bien que siempre piensa Dios para nosotros, inclusive en medio del sufrimiento. Y ahora hay algo bien importante para terminar, y es lo siguiente. Lo que Dios promete aquí no es que
sus hijos serán librados de dificultades. Eso dice ahí. Pero que están en medio de una promesa. Estamos en dificultades en medio de una promesa. Lo que Dios promete aquí es que Él hará una obra en nosotros a pesar de las dificultades y aún usando esas mismas dificultades para nuestro beneficio. Es lo que está diciendo. Y lo estoy trayendo para nuestra vida el día de hoy, en este cambio tan grande que está dando la humanidad. De repente a ti te viene una gran aflicción. ¿Y qué hace esa aflicción en el verdadero cristiano? La aflicción en el verdadero cristiano, ya lo vimos, no debe llegar y empujar hacia quién, hacia Cristo. La aflicción no me tiene que repeler de Dios. La aflicción me tiene que empujar hacia Cristo. Así es el verdadero creyente. Parece que es un tamiz importante. Le tenemos una aflicción a esta persona y la persona sale volada. Creíamos que eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Parafraseando a Juan. No eran. Le vino esta aflicción tan difícil y se le voló la mente. Miren cómo lo expresa Pablo en la carta a los Romanos. Romanos 5:1. Veamos por favor. Romanos 5:1 en adelante. Dice así, Romanos 5:1 en adelante, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí ven? ¿Sí ven los elementos? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Será que francamente nos gloriamos en la gloria del Señor? Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ruega. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza, pero nos gloriamos también en las tribulaciones, porque estas tribulaciones obran para nuestro bien. Sabemos, hermanos, que sabemos, hermanos, que saben cómo son los creyentes según su gen, como las cometas. Mientras más fuerte sea el viento, más alto vuela. Así son los creyentes. Y ante todo esto que acabamos de ver, ante todo esto que acabamos de estudiar, tenemos que decir solamente una cosa y está en el versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Bueno, a los amigos, todas las dificultades que vimos en la introducción también son tuyas, querido amigo que no estás en Cristo. Son tuyas también las dificultades. La persecución, la pandemia, la enfermedad, la salud, la falta de dinero, la falta de trabajo, todo eso también es tuyo. Y te tengo que decir que la diferencia grande es que tú no tienes esperanza. Nosotros tenemos una gran esperanza, que es en la gloria que se nos ha sido prometido, pero tú no tienes esperanza. Es más, tú no crees que no tienes esperanza, porque tu conciencia ha sido cauterizada. El Dios de este mundo, con D minúscula, te llevará absolutamente a un desastre, a un completo y total desastre. Como lo dije ahora, ay, ¿cuál será la novena para la pandemia? ¿Cuál será que la novena? O sea, recémosle una novenita y tantos Padre Nuestro y tantas Ave Marías. Eso es a lo que tú te pegas. Estás pegado de nada, estás pegado de algo que absolutamente no sirve para nada. Así que la única salida es que vayas a Cristo en arrepentimiento y fe. Ve a Él. En Él solamente hay esperanza. Esa gloria venidera solamente se te dará para estar en Cristo. A los niños. Miren, niños, en toda dificultad, o sea, ustedes también tienen dificultades al mismo nivel, de grados diferentes, pero en toda dificultad, vayan a Dios. No están solos. Ustedes tienen a papá y mamá al lado, ¿cierto?
pero créanme, también está Dios. Vayan a Él. No, no lo vean como papito Dios. No, Dios, un Dios fuerte, poderoso, un Dios grande, sublime, que puede no solamente arreglar ese problemita que tú tienes, sino también darte tranquilidad y consuelo si no lo puedes resolver. Si perdiste español, el Señor no va a cambiar tu nota. Perdiste español, ¿sí o no? Lo que va a pasar es que te va a dar más concentración, te va a dar más concentración y vas a ser más atento en clase. Él no va a cambiar tu nota. Para la iglesia, hay dos extremos perniciosos en lo que yo quiero decirle hoy a la iglesia. Dos extremos absolutamente perniciosos. El primero, el quietismo. El quietismo viene de quieto. Ah, yo ya soy salvo. Ya tengo la gracia del Señor. Yo, ¿para qué? Como para que hago alguna cosa, como para que voy a la iglesia, como para que oro, como para que leo la Biblia, como para que voy al culto de oración. Entonces, como para qué. Entonces, como, no, estoy muy ocupado. El quietismo es un extremo pernicioso. La Biblia no contrapone esa gracia de Dios y el esfuerzo humano. La Biblia hace más bien que sea un mérito que nosotros tenemos, el hecho de tener la gracia de Dios y nosotros poder actuar. Miren, segunda de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Debemos esforzarnos en la gracia. Debemos usar los medios de gracia, pero ojo, no importa cuánto hagamos, nunca seremos merecedores de la bendición de Dios. No importa cuántas horas seas capaz de orar seguido sin desconcentrarte. No importa cuántas horas le dediques a la Biblia o la he leído 10 veces. No importa. Nunca, nunca eso te hará merecedor de la bendición de Dios. Pero tenemos que tener presente lo siguiente. Así como Dios te ha regalado medios para que tu cuerpo tenga salud, caminar, trotar, alimentarte bien, saber respirar, etcétera, etcétera, también te ha provisto medios para que tengas esa salud espiritual, que son los medios. Y el extremo del quietismo está la autosuficiencia. Su contraextremo, aún más pernicioso que el solo quietismo. Miren cómo dice segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Miren cómo dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Miren cómo está la situación de difícil. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los vivos. ¿La confianza en quién? En Dios, no en mi autosuficiencia. Esto del extremo del quietismo o de la autosuficiencia tenemos que conciliarnos nosotros, y los medios de gracia, el hecho de que Dios sea soberano y nosotros seamos responsables, ahí es donde se concilian estos dos términos. Y ese es un mensaje para la iglesia, para no desechar la gracia en la cual tenemos que trabajar nosotros con medios de gracia, con esa gracia que tenemos. Porque la gloria está a la vuelta de la esquina y el reino eterno ya ha sido asignado para nosotros. Vamos a orar. Querido Dios de toda gracia, te pedimos, Señor, que esta exhortación, esta promesa dada en esta porción de la Escritura, entregada por Pablo, por Pedro a la iglesia, sea de beneficio hoy para la iglesia, para nosotros, para cada uno de nosotros. Sabemos que hay desespero, sabemos que hay tristeza, sabemos que hay desolación, sabemos que hay
eh, que el pueblo está deprimido en muchas circunstancias, Señor. Pero queremos entender que alrededor de estas circunstancias siempre está tu gracia. Pero gracias por tu gracia común, aquella que está derramada en el mundo para que no se desborde aquella maldad que podría desbordarse y no se desborde aquello por lo cual el mundo está pasando. Todo está medido en la justa medida y vale la duplicidad ahí. Todo está medido en esa medida sublime que tú le has dado a cada evento que pasa, Señor. Tú eres el Dios de la pandemia. No se nos puede olvidar. Has permitido que el mundo entre en esta situación, no solamente también económica, no solamente también de rumores de guerra y de nuevas pestes, Señor. Es tu propósito. Te pedimos que nos hagas entenderlo, que nos hagas entender los tiempos, que nos hagas entender lo cerca que tú estás, que nos hagas entender que por muy cerca que tú estés, la tarea es ardua. Tenemos que trabajar muy duro porque somos trabajadores de este reino. Tú nos has comprado para que trabajáramos este reino, no para que nos quedemos quietos o encerrados en una pieza sufriendo porque ya se acabó esto. Tenemos por delante 300 y más días, Señor. Si tú lo permites, si nos das la vida, permite, Señor, que nosotros podamos compartir el evangelio con muchas más personas. Permite, Señor, que nosotros seamos aquellas personas que la gente ve como un verdadero cristiano. Permite eso, Señor. Perdónanos si nosotros nos hemos excedido en tristeza, nos hemos excedido en quietud, nos hemos excedido cuando nos sentimos deprimidos, nos hemos excedido, Señor, en ser tan quejumbrosos. Hay salud en nuestras vidas, hay un techo, hay una comida que comer, Señor, hay un trabajo, y aún así seguimos siendo, no nos complace lo que tenemos, Señor. Perdónanos por eso también. Te pedimos que podamos de una manera especial continuar también con la carta de Santiago para beneficio de esta iglesia, para beneficio de cada uno de nosotros, Señor. Permite que tu siervo y el maestro podamos tener la fortaleza suficiente para exponer tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude muchísimo, no solamente al predicador y al maestro, a los siervos, sino, Señor, a toda la iglesia, a cada uno de nosotros. Te pedimos por salud, te pedimos por trabajo, te pedimos por provisión diaria, Señor, para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que ahora seamos conscientes de la Santa Cena que vamos a tener.